Desde hace más de 9, 10 años venía teniendo un manejo administrativo, manejo financiero absolutamente irregular, de los cuales todos, absolutamente todos fuimos testigos. Incumplimientos por A, B o C razón. Entendemos también que las compañías, pues en las subidas y bajadas de la oferta y la demanda, siempre tienen situaciones especiales. Y el Cúcuta Deportivo no fue ajena a esa situación, pero con una connotación importante, que el manejo del señor Cadena generó para la ciudad unas reacciones absolutas y totalmente justificadas por los términos en que él lamentablemente se refería a cómo vino ocurriendo la historia bajo su gerencia. Pronunciamientos desobligantes con la afición, con la ciudad, con el IMRD, con el municipio. Situaciones que a lo largo de la vida del Cúcuta Deportivo justificaron que por su incumplimiento el equipo entrara en una condición de liquidación, en una condición de alerta dentro del marco de referencia de la ley 1116 o ley 550 en su momento. Dentro de ese marco de referencia, el equipo tenía unos compromisos que honrar con sus acreedores, con las empresas, con las personas que le prestábamos servicio a esta compañía. En las últimas 5 audiencias que se presentaron, de acuerdo a los compromisos que habían sido trazados con anterioridad, pero lo único que se tiene perfectamente claro es que cuando una empresa entra, y el doctor Acosta me corregirá, cuando una empresa entra en este proceso de recomposición de sus actividades gracias a la ley, porque la ley no está establecida para liquidar a nadie, la ley es una alerta generada por el mismo gobierno nacional para permitir la recuperación de las actividades de las compañías. Pero en el caso del Cúcuta Deportivo, lamentablemente, por A, B y C razón, que no es del caso analizar, el equipo no pudo cumplir, la compañía no pudo cumplir. Y fueron reiterados los incumplimientos. Y las propuestas de promesa de pago con garantía, pero que lamentablemente ya en la número 5, después de haber propuesto en 2 ocasiones seguidas exactamente la misma fórmula, pues naturalmente quien tiene la responsabilidad o tenía la responsabilidad de aceptar o no la propuesta de reactivación o de pago, pues lamentablemente en mi condición de representar los intereses del municipio y del IMRD como presidente de la Junta Directiva, yo no accedí a que se generaran más plazos, porque ya venían con los mismos argumentos, situaciones que no fueron honradas, hasta el punto de que la decisión de liquidación fue tomada directamente por la Superintendencia y Sociedades ante el incumplimiento de las acreencias del pago, las acreencias del equipo. Finalmente el proceso ha iniciado, en el cual obviamente detrás del espíritu de amigable componedor de las acciones de recuperación de la operación del equipo está el doctor Arturo Acosta, y se vienen dando una serie de situaciones jurídicas dentro de un proceso por demás que genera unos tiempos, genera unos contactos, genera unos lobbies, genera unos acercamientos con las personas que intervienen, tanto de la superintendencia como el Ministerio del Deporte. Pero por fortuna, a lo largo de este camino, aparece un grupo de ciudadanos de la más alta jerarquía personal, moral y con el mayor sentido de pertenencia por el equipo y por la ciudad, que es el que lidera hoy el profesor Pinto, absolutamente voluntario, sin ningún interés como él lo manifestó, y con el único propósito de recuperar la actividad deportiva para la ciudad.
Alrededor del fútbol no podemos suscribirnos históricamente como lo estábamos haciendo, de que el estadio era únicamente utilizado por el Cúcuta Deportivo. No, el estadio es de Cúcuta y de la región del norte de Santander. Y en ese sentido, todos los escenarios y las inversiones que estamos empezando a consolidar para recuperar estratégicamente todos nuestros espacios deportivos serán precisamente para imponerle esta dinámica de la cultura, del sentido de pertenencia y del espíritu emocional que tiene el deporte en nuestras mentes y en nuestros corazones. De manera que este contexto nos sirve para seguir trabajando y los invito a que no bajemos la guardia, estemos muy atentos de este paso a paso, que lamentablemente sabemos que tiene unos términos de referencia jurídicos que muchas veces no se pueden acelerar, que tienen unos términos, pero que sabemos que en manos del doctor Arturo Acosta, y una vez más le agradezco su visita, doctor, estaremos obviamente recibiendo periódicamente. Yo le he ofrecido mi concurso personal para que ojalá cada 8, cada 15 días reciba un comunicado escrito de parte de él de cómo van las cosas. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos para hacerle seguimiento a las actividades que está desarrollando el Cúcuta Deportivo con miras a reactivar de nuevo su actividad y desde luego traerle no solo esparcimiento a toda la ciudadanía y oficio a todos nuestros amigos periodistas, sino evidentemente también con miras a empezar a honrar las deudas acumuladas de muchos años atrás que tiene el club con una cantidad de proveedores, trabajadores, etc. Quiero agradecer para comenzar al profesor Jorge Luis Pinto la invitación. Hoy estoy aquí en Cúcuta gracias a una generosa invitación que hizo la Fundación de Amigos del Cúcuta Deportivo. Ayer estuve conversando largo y tendido con todos estos líderes de nuestra comunidad que están poniendo no solo todo el cariño, sino además ya dinero para poder empezar a sortear las dificultades iniciales con las que arranca este proceso de reactivación. Yo quiero insistirles a todos ustedes que esa palabra de liquidador la detesto, no me gusta porque da la idea de que estoy tratando de acabar el club, y eso es todo lo contrario de lo que con la Superintendencia de Sociedades, que es el juez de este concurso, de esta masa de acreedores, lo que queremos es todo lo contrario. La orden es reactivemos el club. Reactivémoslo primero porque es un activo muy importante de la ciudad, de la ciudadanía, porque merecen ustedes seguir teniendo el derecho a gozar de un club que ha traído muchas glorias, muchas tristezas, pero que ha hecho la vida interesante de todos ustedes. Eso no lo queremos dejar marchitar a nivel del gobierno. Yo soy auxiliar del juez, no soy el que tomo todas las decisiones. Lo más importante de lo que ha pasado en estos días, después del retrato y la radiografía que ha hecho el alcalde, a quien siempre le agradezco el apoyo y la colaboración, le ha dado al club a lo largo de todo este proceso desde que entró en liquidación. ¿Qué ha pasado en estos días? Pues lo primero y más importante, gracias a la constitución de esta Fundación de Amigos del Cúcuta Deportivo, a la organización que empieza a dársele a la fanaticada, vamos desde una perspectiva mucho más institucional a mostrar que detrás del Cúcuta Deportivo hay un verdadero apoyo claro, sólido, jurídicamente y económicamente. Y gracias al concurso de la Fundación de Amigos del Cúcuta Deportivo, de los cuales aquí hay varios de los fundadores presentes, hemos podido recibir los primeros ingresos que eran necesarios para sortear el primero y más difícil de los puntos con el que nos enfrentamos en esta liquidación. Ese punto es el reconocimiento deportivo. Uno no puede hablar de hacer fútbol, de promover, contratar jugadores, participar en torneos, pelear con la DIMAYOR, etcétera, si no existe en el mundo deportivo. Lo primero es existir para poder obtener los derechos correspondientes. La DIMAYOR en su momento, aplicando el reglamento,
dijo al Cúcuta Deportivo le suspendieron el reconocimiento deportivo, luego yo también lo suspendo de la federación, yo lo suspendo de la DIMAYOR. Desde esa perspectiva tenía razón, estábamos suspendidos. Y todo este periodo pues lo hemos pasado buscando cómo conseguir los recursos, porque no es revocar la decisión del ministro del Deporte. Al principio pensé que era revocarla, hice todas las gestiones, conversaciones, memoriales, etcétera, todo lo que todo el mundo me decía. Cuando uno entra y no tiene claridad en el tema, pues empieza a oír y a hacer un poco lo que todo el mundo va sugiriendo. Eso no fue fructífero. Evidentemente el ministro estaba con todo el derecho en la posición de mantener la suspensión mientras no se le acreditara el pago de esa deuda laboral que él había analizado. Tocó pedir permiso al juez del concurso para poder hacer ese pago, porque en el proceso de liquidación, quiero que lo entiendan, nosotros no podemos gastar dinero de cualquier manera ni desordenadamente. Hay unas prelaciones que están dirigidas, entre otras, a atender en buena medida esas deudas preexistentes a la liquidación, pero por otro lado, tomar medidas que permitan empezar a reactivar el club. Dentro de esas medidas de reactivación, finalmente, el juez del concurso aceptó que este pago al ministerio era un pago prioritario, sin el cual no podíamos seguir caminando como una empresa en marcha. Y por lo tanto, gracias entonces, repito, a la Fundación de Amigos del Cúcuta Deportivo, ya hemos recibido la semana pasada los 106 millones de pesos que se le adeudaban a un poco de acreedores en la lista del Ministerio del Deporte, y desafortunadamente eso tiene un manejo complejo de consignaciones, de depósitos judiciales a través del Banco Agrario. No es una cosa que se pueda hacer de medio tejido, hacer de pago, ¿no? Tiene su procedimiento. Todo esto es para que entiendan que el proceso es mucho más complejo, pero tiene una mira clara. El club tiene un norte. Ese norte es: vamos a volver a jugar fútbol. ¿Cómo vamos a volver a jugar fútbol? Pues no podemos llegar a la A con jugadores profesionales, porque para comenzar no tenemos en este momento jugadores. Los nuestros se aburrieron, con toda la razón, de que no les pagaran, de que les hubieran incumplido meses de meses. La gente sin paga no sobrevive. Los echaron de sus casas, las casas que tenía contratadas el club para que vivieran, también los sacaron de sus casas porque nadie pagó. Entonces, pues obviamente la crisis en la que estaba el club cuando entramos a liquidación era una crisis mayúscula, una crisis muy fuerte, muy profunda. El abismo y ese abismo entre los pasivos y los activos del club es inconmensurable, es una cosa desproporcionada. Ordinariamente uno iría viendo todas esas cosas, liquide, barra y dejemos que entren unos nuevos jugadores a reemplazar al extinto Cúcuta Deportivo. Pero no se trata de eso, repito, estamos afrontando la tarea más difícil, no morir, sino sobrevivir, a alargar para bien de toda la ciudad, para bien de su fanaticada, para bien de los que han sido jugadores del club, para los que han sido directores, alargar la vida de esta institución que merece tener otra oportunidad de seguir jugando N años. Lo que ve esta gestión en relación con el manejo del club es que hubo mucho desorden, obviamente mucha angustia seguramente detrás, pero hubo mucho desorden y fue dejando de cumplir las tareas que eran importantes, de proteger los activos intangibles, que ustedes saben es el mayor valor que puede tener un club de fútbol. Los intangibles son sus jugadores, son las fichas deportivas, son esos pases que se negocian. Todo eso se fue desmoronando, mientras que las deudas seguían creciendo. Desafortunadamente, en los 6 años que la superintendencia le dio de espacio al presidente anterior para que ordenara la casa, en esos 6 años lo único que pasó fue que crecieron más de 4.000, 5.000, 6.000 millones de pesos los pasivos.
Entonces, pues obviamente todo el mundo dice, oye, pero ¿por qué no le dieron una oportunidad al señor adicional? Es que después de 6 años, viendo que crecen las deudas, alguien tenía que decir, no por razones personales, ni de enemistad, ni mucho menos, tenía que decir, alto ahí, pare las cosas, porque definitivamente como vamos, vamos mal. Y estamos causando perjuicio a todo el mundo. Entonces no era por sancionar a una persona, y yo creo que en gran medida el problema que tenemos con la DIMAYOR y con la Federación Colombiana de Fútbol se debe a que lo han tomado desde un enfoque absolutamente personal, como si esto fuera de rivalidades con un accionista, con un director. No, esto es algo absolutamente institucional. Es una empresa que para nosotros tiene una proyección social pública muy valiosa, que va más allá de quién es el director o el presidente o el liquidador o el representante legal o como lo quieran llamar. Total que los semilleros, en donde además el profe Pinto me ha dado clases de lo importante que es acercarse a los jóvenes, a los muchachos de barrio, etcétera, a lo largo del departamento, pues pasa a ser una labor importante para invitarlos a jugar fútbol con nosotros, es descubrir talentos, promoverlos e ir generando ese activo intangible de las fichas deportivas, de los pases, de nuevas generaciones, de nuevos cracks que hay que descubrir y hay que formar. Esos cracks, pues es lo que vamos a trabajar, es lo que viene trabajando el técnico nuestro, David Suárez, que no ha cesado de estar pendiente de sus jóvenes, de ver dónde hay muchachos que puedan ser talentosos, de ir organizando ideas de cómo participamos en un torneo, en el otro, en el que más allá. Ya después ustedes verán que existe en ese sentido un plan de acción futbolístico que no tiene nada que ver con las peleas ni con las discusiones con la DIMAYOR, etc. Ese siempre, espero que lo entiendan, es el centro, es la vía principal con la que nos queremos mover. Alrededor de esa vía, pues tomaremos algunas acciones, algunos caminos que nos ayudan a despejar esa vía, pero no las tomaremos por pelear. Mi objetivo no es andar peleando con la DIMAYOR, mi objetivo no es pelear con la Federación Colombiana de Fútbol. Lo mío es despejar el camino de poder volver a jugar fútbol. Y para despejar ese camino, pues evidentemente, como ustedes lo han visto en estos días, ha habido un rifirrafe con la DIMAYOR fuerte, agudo, en donde ellos han resuelto no reconocerle ningún valor a la orden judicial impartida por las superintendencias de sociedades de congelar el cupo, el derecho del Cúcuta Deportivo dentro de esa asociación. Esa es una posición, digamos, dura, extrema, de los amigos de la DIMAYOR. Ellos tendrán sus razones, no las han comunicado a nosotros, no dan razón, simplemente nos llega la noticia de que la tomaron. Y pues obviamente desde esa perspectiva será el juez del concurso quien evalúe cuál es el siguiente paso. Por otro lado, nos preguntan es, bueno, pero usted desde la representación legal del club, ¿va a hacer algo o se va a quedar dormido? No, nosotros no nos quedamos dormidos. Nosotros queríamos ese camino, porque ese es el camino del derecho concursal. El juez es el que decide qué se queda y qué no se queda en un proceso de estos. Ya frente al hecho de que la DIMAYOR nos confirma que nos desafilia de la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol adicionalmente se suma a ese proceso, pues evidentemente al interior del equipo de trabajo que tenemos en la oficina mía del liquidador, pues estamos evaluando todas las acciones que adicionalmente a las que pueda tomar el juez podríamos seguir en defensa de los intereses del club. Pero evidentemente comprendan que producir acciones complementarias requiere esfuerzos no solo jurídicos, económicos, y que en este momento esa plata no existía en el club. Si no existe plata para pagar a los jugadores, pues mucho menos existía plata para poder invertir
en todo un equipo de defensa legal. Nada de esto es gratis. Pero lo que sí sabemos, y se lo digo por toda la honestidad profesional, es que mirando los estatutos de la DIMAYOR, mirando los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, en ambos casos, no es una especulación mía, en ambos casos ustedes pueden repasar y descubrirán que existen normas expresas, cortas, pero expresas, alrededor de las empresas en liquidación. ¿Y qué dicen esos estatutos? Que las empresas en liquidación no son expulsadas de esas organizaciones deportivas y que tienen derecho a hacer acuerdo con sus acreedores. Si hacen esos acuerdos, pues obviamente tienen derecho a continuar. Solo en la medida en que incumplen esos acuerdos en fase de liquidación es cuando de verdad esas entidades, esos estatutos le dicen a sus asambleas produzcan la expulsión, la desafiliación de esa empresa que no está honrando los compromisos con sus acreedores. En este caso, nosotros entramos a liquidación y ya paralelamente se estaba tomando la decisión de desafiliar al club, sin dar ninguna oportunidad a o conocer al liquidador. No han querido recibirme, nunca han querido conversar conmigo dicen, pero ¿usted por qué no habla con él? ¿Por qué no me recibe? Es que para poder hablar se necesitan dos, y para pelear también. No han dado ese. Querían, en su posición fuerte de respaldar al presidente anterior, cerrar las puertas al ejecutor de la voluntad del juez del concurso. Esa es la realidad. Es un tema en donde juegan, como ven, vanidades, orgullos, poder, que desafortunadamente nos afectan a todos en este proceso. Yo no caigo en la trampa de las vanidades. No vinimos aquí, y eso lo repite también el profesor Pinto mucho, no vinimos a hacer de nuestro nombre algo especial en este proceso. No nos interesan medallas. Lo único que nos interesa, con toda la discreción del caso, es que el club salga adelante. Aquí no hay personalismos, ni interés de volvernos dueños del club, ni sentirnos los que manejamos el fútbol colombiano. Entendemos que existen todos esos actores de este proceso. Desafortunadamente se fueron por ese camino, acaban de tomar la decisión el jueves de la semana pasada. Estamos apenas analizando en este momento todas las defensas legales, pero evidentemente lo que les quiero decir es que no es una posición personal del club la que vamos a sostener. Es que los estatutos de esas dos organizaciones, los precedentes internacionales que hay alrededor de problemas de empresas de fútbol, muestran a las claras que, independientemente de que tienen un régimen especial, muy protegido por la FIFA, detrás de eso siempre ha habido un gran respeto por las empresas en liquidación y por darle a esas empresas en liquidación, a esos clubes de fútbol en liquidación, darles oportunidad de que vuelvan a salir adelante. No ha sido la filosofía de la FIFA hundir a un club de fútbol porque entró en dificultades. Esa no ha sido la posición de ellos. Ha sido todo lo contrario. Como es apenas obvio, porque es que la industria del fútbol, ustedes lo han visto, es una industria cíclica. Unos días tiene gozosos, les fue bien, coronaron, ganaron campeonatos, se llenaron de plata, y después vienen las vacas flacas de que no clasifican, de que los mandan a la B, etcétera, se les sacan los patrocinadores, se llenan de deudas, y esa onda del bajonazo pues se hace larga. Ahí eso le pasa a muchos clubes, le ha pasado, pero han vuelto a salir, porque en general este es un negocio que es económicamente viable. Hay muchos patrocinadores que les interesa unir sus marcas a la marca del respectivo club. En el caso nuestro, les quiero decir, no puedo revelar nombres, pero les quiero decir que hay empresas muy importantes del primer nivel nacional
que no han tenido ninguna injerencia ni son conocidas por ustedes aquí en el mercado local, que tienen interés de entrar acompañando al Cúcuta Deportivo. ¿Por qué se hace interés? Porque todo el mundo dice, oye, es que el Cúcuta es del pueblo. Es decir, si yo pongo mi marca en la camiseta que veo aquí del Cúcuta, le va a llegar el mensaje al pueblo. Eso nos genera una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad es la que nos permite salir adelante. Tengan presente que un club para salir adelante de una crisis de esta necesita básicamente al menos una de tres fuentes. La primera, pues obviamente es, si está jugando fútbol, tener las boletas y todo este tema del marketing, de las camisetas, etcétera. Esa no la tenemos, esa fuente de ingresos no la tenemos. No tenemos la segunda fuente de ingresos tradicional de un equipo de fútbol, que son los derechos de televisión, porque estamos fuera del torneo, fuera de la I-Mayor. Entonces tampoco tenemos esa segunda fuente. La que nos queda, con la que podemos trabajar sanamente, es la de generar patrocinadores. Pero evidentemente, aunque tenemos la voluntad de esos patrocinadores, este debate jurídico desordena ese mercado. No manda una señal clara de, oiga, si van a echar para adelante o no van a echar para adelante. Desafortunadamente, entraba ese proceso de consecución de recursos, la decisión que tomó la I-Mayor y la decisión que tomó la Federación Colombiana de Fútbol. Y sobre esas dos decisiones, evidentemente, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Repito, unas serán las decisiones que tome el juez alrededor de esas decisiones de esas dos entidades. Otras serán las acciones que en mi grupo de trabajo encontremos que son viables para defender los intereses del club de una manera no dilatada. Entiendan que yo no voy a tratar de tener procesos que demanden que algún juez civil, nacional, internacional, etcétera, resuelva la cosa en 3 o 4 años. El club no resiste estar 3 o 4 años peleando. El club necesita decisiones que sean de corto plazo, que sean a 3 meses, 5 meses, cosas así por el estilo. No podemos estar peleando, primero porque no hay plata, y segundo porque eso no permite comercializar el nombre, el prestigio del club con los patrocinadores. Eso repito, nos genera una resistencia enorme en el mercado y no nos permite entonces seguir trabajando el tema de los semilleros. Ustedes pensarán que trabajar con los semilleros es algo muy barato, pero no, barato no hay nada. Detrás de promover esas juventudes, pues tenemos que tener el director, tenemos que tener el soporte médico, los auxiliares, y todo eso es nómina a la que hay que pagarle. Entonces, pues cuando uno mira los presupuestos y están autorizados por el superintendiente de sociedades en este caso, esos presupuestos pues nos demandan tener que cubrir una nómina de más de 30, 40 millones de pesos mensuales solo para comenzar. En la parte más elemental, más sencilla, la organización más plana, tenemos que andar pagando 30 y 40 millones de pesos mensuales para poder cumplir eso, para poder ofrecer, incentivar a todos esos jugadores jóvenes, pues tenemos que tener ingresos para cubrir esos 30 o 40 millones de pesos mensuales. En este momento, si no es con patrocinadores, no vamos a tener cómo cumplir con esa meta, porque tampoco le podemos pedir a la Fundación de Amigos que se embarque en una inversión multimillonaria. Ellos nos van a ayudar a dar los primeros pasos, pero no se trata de sostener económicamente al club. El club tiene que ser autosostenible, y autosostenible es, por lo pronto, repito, con patrocinadores. Ya después miraremos si despejadas las aguas en el tema de las diferencias litigiosas con la I-Mayor y con la Federación Colombiana de Fútbol, si ya despejadas esas aguas, podemos regresar por un camino o por el otro. Por lo pronto, no hemos definido irnos por el lado de las conversaciones, porque todavía no está claro que hayamos perdido. Todavía estamos jugando ese partido. Apenas estamos comenzando el segundo tiempo de ese partido. No piense que porque ya salieron esas decisiones ya se perdió todo, no. Al contrario, apenas empieza el proceso.
evidentemente pues no nos notificaron, no nos dieron oportunidad de defensa, entonces hasta aquí han jugado ellos solos, jugaron de locales y solos en el estadio. Ahora estamos entrando nosotros por distintos medios y daremos el debate con ellos. Y poco a poco honre sus deudas. Muchas gracias. En síntesis, definitivamente no están cerradas las puertas a ninguna opción internacional. El caso de Alianza Lima, que otras tuvo una providencia ahora, el 17 de marzo, pues evidentemente da luces en el sentido de que puede ser muy interesante para nosotros acudir a esa instancia internacional. Evidentemente, los estatutos de la DIMAYOR contemplan, y en general los reglamentos de la FIFA para el mundo entero, contemplan la necesidad de que las peleas, las disputas por temas disciplinarios y por temas económicos, que es exactamente nuestro caso, pues deban ser ventilados ante el Tribunal de Lausana, de Suiza, con apelaciones en Bruselas, etcétera. Es un procedimiento totalmente extraordinario para una empresa colombiana como el Cúcuta Deportivo, discutiendo contra una empresa también colombiana como la DIMAYOR. Pero esas son las reglas del juego de esos estatutos y evidentemente nadie pretende no seguir con esas instrucciones si es que ese es el escenario. Repito, el primer escenario para nosotros es que en nuestro derecho interno colombiano de orden público, es decir, sobre el que no pueden disponer los particulares, ni la DIMAYOR, ni el Cúcuta Deportivo, dicen que es la competencia de la Superintendencia de Sociedades en estos procesos concursales donde hay una masa de acreedores, es de competencia de ese juez tomar las decisiones sobre si se conservan o no los derechos de un club. La DIMAYOR considera que no, tiene que respetar esas reglas del derecho interno colombiano de orden público y se ha ido en verdadero desafío, como dice usted muy bien, me encanta esa palabra, es un desafío, pero eso es lo primero que se tiene que resolver. Aclarado, si se van en esa posición, pues evidentemente buscaremos entonces ver si nos vamos por la vía de cumplir con los estatutos, a pesar de que nos considera que no somos de esa organización. Es algo curioso, porque si no soy de esa organización, si no soy afiliado, pues entonces tampoco podría andar peleando en los tribunales internacionales. Eso es para los que son parte de esa familia, no es para nadie ajeno a esa familia. Entonces, fíjense cómo juegan a distintos bandos. Y eso es lo que hace que el tema sea un poco de cuidado, de analizar con expertos en derecho deportivo, con expertos en derecho arbitral internacional, porque pues no son temas pacíficos, son temas en donde hay mucha controversia. Puedo trabajar con la DIMAYOR, porque no estamos en ese plan de causar perjuicio a los demás, repito, y no estamos en plan de generar guerras de poder, ni en plan de yo prevalezco sobre usted. Lo nuestro es que nos dejen jugar fútbol, punto, para bien de todos. Hay solidaridad de gremio a nivel de presidentes, no es solidaridad a nivel de clubes. La que ha debido existir es la solidaridad entre los clubes, de apoyarse los unos a los otros, ¿no? Pero no, lo tomaron por el lado personal, es una visión de ellos, me parece miope, me parece errada en términos de la industria del fútbol. Yo lo que creo es que la industria del fútbol tiene que proteger a los clubes y ayudarlos a que salgan adelante, a que no quiebren, a que no generen esta clase de daño social y económico. La DIMAYOR tenía 14 hijos y a uno de esos hijos mayores le pegó una patada y lo tiró. En lugar de atraerlo y decirle, le vamos a ayudar, ¿qué tiene? Está enfermo, venga para acá, lo ayudamos. No, fue la más fácil, fuera. Como si uno sacara al hijo mayor de la casa y fuera. Usted no vuelve por aquí más. Eso realmente es lo que es. En lugar de atraerlo, decirle, es el hijo mayor, uno de los hijos mayores, venga para acá, ¿cómo le ayudamos? Busquemos las soluciones, tenemos que hacer. Obviamente habrá presidentes allá que no quieren sino que sea con cadena y nada más que cadena. Esa es una visión personal de ellos, pero en este proceso pues descubrirán además quién es el señor Cadena, que hasta aquí pues pasa por inocente, por el mecenas del club.
Pues apenas empecemos a mostrar todas estas cosas, ya veremos con cuántos amigos quedan. Para los aficionados, para los hinchas, el único mensaje que les puedo dejar hoy es: estamos trabajando juiciosamente en ordenar la casa. No podíamos seguir desarrollando la industria del fútbol en la ciudad si no le poníamos orden a la casa. Lo que no hizo la administración anterior fue ordenar la casa, lo que hizo fue desordenarla y nos dejó en situaciones que no podemos jugar. Esa es la realidad, eso fue lo que heredamos. Yo recibí esto con el club fuera ya de la DIMAYOR. Eso es una manera de comenzar bastante difícil, pero eso a mí no me asusta. A mí, al contrario, me hace sentir que tenemos todas las opciones para crear nuevas formas de desarrollar la administración de este club, en las que venimos trabajando con la ciudadanía, con los acreedores, con el juez del concurso. Nada de esto es unilateral. Entonces, el mensaje es: vamos a volver a jugar fútbol, definitivamente. ¿Cómo vamos a volver a jugar fútbol? ¿Y en dónde? Es algo que está en este momento en consideración, porque pues tenemos estas diferencias fuertes con la DIMAYOR. Yo creo que la fortuna de tener en el Club de Amigos del Cúcuta Deportivo personas del más alto conocimiento del deporte, del fútbol particularmente, y de lo que significa la urgente reparación del estadio, de la infraestructura, como también el ejercicio que se viene haciendo en el IMD en la promoción de las divisiones inferiores. Yo creo que le abre una gran posibilidad a la ciudad. Y detrás del saber leal y entender que el grupo de amigos del Cúcuta, donde el alcalde colabora naturalmente, es mi compromiso, como el IMD también, estaremos mirando opciones, naturalmente. Es más, hay acercamientos con otras personas que les interesa venir a jugar, que les interesa el tema del discurso de la marca, ¿cierto? Y yo creo que pues, hay temas que no hay que crear falsas expectativas. Yo creo que ahí se cometió un gran error. Mucho menos decir fechas. No. Tenemos afortunadamente, digo yo, el espacio que genera el COVID. ¿Sí? Y adicionalmente, el escenario que ya estamos haciendo la inversión de la recuperación de la gramilla y de la patología del Estado. Y óigame bien, esta fundación de amigos del Cúcuta puede llegar quien quiere. Bienvenidos. Ayúdenos, que esta fundación lo único que busca es servirle al Cúcuta. Ayúdenos a que la gente, amigos del Cúcuta, lleguen a la fundación para poder fortalecernos y poder hacer cosas. Muy amables. Mil gracias.